Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un webinar de República Inmobiliaria. Mi nombre es Braulio Palacios. Ahora les agradezco que se tomen el tiempo para compartir con nosotros este webinar. Y esta vez vamos a hablar de un tema del cual creo yo que deberíamos hablar un poco más, y es el tema de la vivienda social. Y vamos a hablar con dos expertos sobre cómo el mercado guatemalteco puede responder a la vivienda y quizás, bueno, saber si hay tal vez nuevos proyectos de los cuales hablar, ya que en 2021 hubo como 3 o 4 proyectos de los que nos enteramos que salieron al mercado guatemalteco. Antes de iniciar, quiero agradecer el apoyo de Banco Industrial, Perco, Cementos Progreso y Corporación Multiinversiones por permitirnos este espacio de diálogo con los expertos como los que tenemos esta noche como invitados. Esta noche nos acompaña Gabriela Cruz, quien es la gerente de desarrollo de vivienda en Cementos Progreso, y también nos acompaña Rodrigo Viols, director en OEXA, una empresa que es dedicada a la construcción. Antes de iniciar también la conversación tanto con Gabriela como con Rodrigo, quiero invitarlos a que visiten republicainmobiliaria.com y que los días martes estén muy pendientes del boletín expreso inmobiliario que llega a ustedes cerca del mediodía. ¿Por qué es importante que se suscriban al boletín? Adicional a las noticias que pueden ustedes recibir, los días que tocan webinar, en el boletín vamos a enviarles el link para que puedan recibir y unirse a la conversación. En los días cuando no hay webinar, vamos a compartir el enlace del webinar de la semana anterior para que ustedes lo puedan ver en diferido. Esa es la importancia. Por ejemplo, hoy recibimos un correo de una de nuestros lectores, Sandra Aristondo, que me dijo: mire, Braulio, que dice que no me llega el link, ¿será que me puede ayudar? Y le hicimos llegar el link. Por eso es importante que también tengan muy pendiente el correo de info@republicainmobiliaria.com para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, algún contenido que ustedes se haya gustado mucho, que quieran compartir, cualquier cosa. Ese es un canal para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. También tenemos los canales de las redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram. Bueno, empezamos de lleno con el tema que decidimos conversar hoy. Como les decía en un inicio, es un tema que se debería hablar un poquito más, y creo que en República Comunitaria es un espacio adecuado para hablar de ello, y es de la vivienda social. Antes de empezar el conversatorio con Gabriel y Rodrigo, Rodrigo nos va a hacer el favor de hacer una presentación muy importante para que estén muy pendientes por el tema de la data que va a compartir, y por ahí unos conceptos que nos van a ayudar a entrar en contexto de la conversación que vamos a tener posteriormente cuando se nos una Gabriela. Entonces, Rodrigo, el espacio es suyo. Le agradezco enormemente tanto a Gabriela como a Rodrigo el que hayan aceptado la invitación de República Mobiliaria. Y antes, para cerrar esta etapa de espacio de introducción, si tienen alguna pregunta, no olviden hacernos llegar por los canales de la plataforma donde nos estén viendo, sea en Facebook, sea en Twitter o sea en Vimeo. Por favor, háganos llegar sus preguntas, y aprovechen que tenemos a estos expertos el día de hoy para hablar de este tema y que puedan resolver esas dudas que ustedes tengan al respecto de la vivienda social. Aprovechemos ese espacio, la verdad, porque tener la oportunidad de tener a dos expertos como los que tenemos hoy para hablar de ese tema, muy difícilmente. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que ustedes aprovechen, hacernos llegar sus comentarios. Igual también háganos saber desde dónde nos están viendo, para que sepamos un poco hasta dónde llegamos con República Inmobiliaria y estos webinars. Bueno, pasamos entonces a darle el espacio a Rodrigo Viols, quien es el director de Novexa, y nos va a hablar un poco de unos conceptos muy importantes, una data muy importante respecto a la vivienda social. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Braulio, y gracias por el espacio. Les voy a compartir pantalla. Como decía Braulio, quisiera presentarles una pequeña diapositiva que presentamos solo para que todos estemos familiarizados con los conceptos que vamos a hablar acerca de la vivienda de Guatemala. Y un poco la data que les voy a presentar hoy viene de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, que es un documento que elaboró el Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es la política para los años 2020 al 2032. La data de esta política
dice que 1.600.000 familias viven en condiciones inadecuadas, ya sea por la mala calidad de su vivienda o porque el espacio es insuficiente para la familia que la habita. Adicional a esta demanda o este déficit habitacional que ya actualmente se cuenta, cada año 50.000 hogares presentan nuevas necesidades de vivienda. Aquí mencionamos también los hogares nuevos que se forman, ya sea por matrimonios, por uniones de hecho, a veces por divorcios o simplemente familias que no tenían hijos y la familia crece y presentan nuevas necesidades de vivienda. Otro dato interesante del documento es que menciona que todo el mercado, toda la industria desarrolla 18.000 viviendas al año, de las cuales 14.000 viviendas son para segmentos económicamente altos o con poder adquisitivo alto. Lo que estamos viendo es que si cada año 50.000 familias generan nuevas necesidades de viviendas y la industria atiende solo 18.000 viviendas, esto genera un déficit anual de 32.000 viviendas. Adicional, el estudio, la política, nos muestra la pirámide poblacional de Guatemala. Esta es en base al último censo que se hizo en el 2018. ¿Y por qué es importante esta pirámide poblacional? En los próximos años, en los próximos 15 años, Guatemala estará llegando al bono demográfico. Este es el periodo en que la mayoría de la población tendrá entre 25 y 64 años, es decir, su edad más productiva, en la edad en que más ingresos van a generar. Otros países de América Latina han experimentado un crecimiento exponencial en la demanda de vivienda al llegar al bono demográfico. Nuevamente, por lo mismo que veíamos, ya al llegar la mayoría de la población a la edad en que demanda vivienda y la puede comprar, se dinamiza la economía y sobre todo la compra de vivienda. Por la llegada de Guatemala a este bono demográfico, se espera que cerca de 7 millones de personas lleguen a las principales ciudades del país. La pregunta es, ¿en dónde vivirán? Tenemos, esta es la pirámide de niveles socioeconómicos en Guatemala, según Prodatos, en un estudio que le hizo a Cementos Progreso, de lo cual Gabriela me lo compartió. Y lo que estamos viendo es que los segmentos clase alta, digamos, o con poder adquisitivo alto, que son segmentos A, B y C1, representan el 2.9% de la población. Aquí estamos hablando hogares que cuentan con 28.000 quetzales de ingresos para arriba. Estos son 83.000 hogares. Los segmentos C2, el segmento C2 con ingresos entre 14.000 y 18.000 quetzales es el 5% de los hogares. O sea, vemos que del C2 al A prácticamente son 7.9% de los hogares. Y de ahí vamos ya encontrándonos con la realidad del país. El 11.3% de los hogares conforma el segmento C3, que son ingresos familiares combinados de 8.000 a 14.000 quetzales. Y vemos a la gran mayoría de la población en el segmento D1. El 57% de los hogares de nuestro país gana entre 3.000 y 8.000 quetzales al mes. Esto lo que genera es, lo que nos pone a pensar es qué está pasando. Hay una demanda atendida versus una oferta actual de los 50.000 hogares. Solo contrastando esto contra la pirámide que acabamos de ver de niveles socioeconómicos anteriormente, más o menos 18.000 son de segmento medio y alto y 31.000 son de segmento bajo. Pero según la política, de las 18.000 viviendas que se hacen anualmente, 14.000 van destinadas para segmentos medio y alto y solo 4.000 van destinadas para segmento bajo. Entonces, lo que estamos pues provocando de alguna manera es que la demanda en los segmentos más bajos de la población, que también demográficamente son los segmentos que más se reproducen, que más hijos tienen, que más necesidades tienen, cada año se atiende a un porcentaje muy bajo de ese segmento. Esto es básicamente lo que estaba mencionando en la diapositiva anterior. El segmento bajo cuenta con muy poca oferta de vivienda disponible y en los próximos 15 años, de los 7 millones de guatemaltecos que demandarán vivienda, si hacemos la regla de 3 de que el 60% o el 57% es de segmento bajo, 5 millones de personas van a acercarse a las principales ciudades del país a demandar vivienda.
y como mencionábamos, solo 4.000 viviendas se generan al año para estos segmentos. Entonces, aquí hay una oportunidad latente para los desarrolladores y para los constructores de generar más oferta para estos segmentos. Y por último, me gusta pues mostrar un poco el mapa de la ciudad capital, porque vemos que la ubicación es importante para los proyectos inmobiliarios. Digamos, una cercanía a la ciudad ocasiona altos costos de tierra, y con altos costos de tierra lo que normalmente buscamos es generar oferta que pueda pagar esa tierra. Entonces, digamos que la oferta de la mayoría de los proyectos que se encuentran en las zonas céntricas de la ciudad capital están atendiendo, digamos, apartamentos de 60 metros cuadrados o menos, o ya oferta que supera los niveles, digamos, del C2 y C1 para arriba, ¿verdad? Lo que está pasando también es en los municipios cercanos a la ciudad capital, ahí sí se encuentra precios más accesibles de tierra, y en estas ubicaciones es donde más se está atendiendo al segmento económicamente bajo, digamos, o la clase media baja. Entonces, esta es básicamente la conclusión de la información que les acabo de presentar. Hay una latente demanda de vivienda para segmento económicamente bajo y hay poca oferta para este segmento en la ciudad capital debido a los altos costos de tierra. Y la oferta que se encuentra en la ciudad capital es de apartamentos pequeños que no necesariamente se adaptan a las necesidades de las familias de segmento económicamente bajo. Hablamos, ya vamos a hablar más adelante en el conversatorio seguramente de lo que estamos haciendo algunos y de lo que está promoviendo Cementos Progreso con los movies. Nosotros mismos estamos desarrollando un proyecto de movies en la zona 18, pero sí vemos, por ejemplo, que hay familias que tienen necesidades que no caben o que no se pueden atender con los movies necesariamente. Hablo de la cantidad de parqueos en los proyectos, de la cantidad de dormitorios, algunos de las costumbres, vemos la presencia de animales o de mascotas o el tendido de ropa, de la necesidad de tener jardín. Entonces, si quieren dejo aquí la presentación, dejo de compartir pantalla. No, Rodrigo, aprovechando que tiene la presentación, solo quería, podríamos regresar a la Filipina 5 y esa Filipina más va a ayudar a aclarar un punto ahí. Quería preguntarle, la gente que puede buscar una oportunidad en vivienda social, ¿es la que está del sector D y D2 o solamente nos quedamos en D2? Pregunto, más o menos. Realmente, el grueso de la población se encuentra en el segmento D1, que son ingresos de 3.000 a 8.000 quetzales. Recordemos que las personas, la cuota máxima que pueden pagar en una hipoteca es hasta el 35% de su salario. Entonces, digamos, alguien que gana menos de 3.000 quetzales tendría que pagar 800 o 900 quetzales de cuota. El segmento D2 no lo estamos logrando atender en Guatemala. Ese realmente en otros países de Latinoamérica lo que se ha logrado es atenderlo a través de subsidios del gobierno o con ayudas, pero ese segmento D2 realmente está totalmente desatendido. Es casi una cuarta parte de los hogares de Guatemala que lo conforman, ¿verdad? Aprovechando que Gabriela que ya está conectada, no sé si quería agregar algo, Gabriela. Mi inquietud era la gente que puede buscar una vivienda social, ¿es la que está en ese nivel socioeconómico D2? ¿Esa es mi duda? ¿Qué tal? Buenas noches, Braulio. Gracias por el espacio. Cuando nosotros hablamos de vivienda social, aquí en Guatemala está catalogada a partir de los 91 salarios mínimos como precio total de la vivienda. Y pues el salario mínimo, como ustedes bien sabrán, para este año pues está cerca de lo que son los 3.000 quetzales. Los proyectos que nosotros hemos impulsado desde la empresa, que son los proyectos tipo movies, están enfocados para hogares que tienen ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos, que ya tienen la capacidad para poder optar a este tipo de vivienda, de la cual pues creo que hoy nos vamos a centrar en esta
conversación, entonces hablamos principalmente que estamos en D1 y atendiendo también a cierto porcentaje del segmento C3. Cuando hablamos ya de un segmento D2, que es la parte baja de la pirámide, lamentablemente, pues para llegarle a este segmento, creo que todavía tenemos muchas tareas pendientes como país para poder llegar. Como bien decía Rodrigo, aquí ya necesitamos entrar en una parte más asistencial, en donde podamos contar con subsidios de gobierno y que más actores nos sumemos para poder apoyar a este segmento de la población. Pero a la vivienda social a la cual nosotros pues, nos estamos enfocando en este conversatorio, estaríamos hablando que es un porcentaje del C3 y de 1. Perfecto, gracias Gabriela. Sí, quería aprovechar justamente esa imagen para que las personas que están viendo el webinar con una imagen puedan como centrarse en de qué estamos hablando. Entonces, le agradezco entonces, Gabriela. Dijimos C3 y D1. Ok, perfecto. Ahora sí, gracias por compartir, Rodrigo, la presentación muy buena en el sentido de los datos y el contexto que nos brinda para la conversación que vamos a tener. Y ahí sí justo ya me gustaría partir con el conversatorio y tomando en cuenta lo que nos comentaba Rodrigo respecto a la vivienda social, es obvio que hay una oportunidad latente, como dice Rodrigo, para estos sectores. Y ahí es donde entonces la pregunta sería, ¿qué factores pueden favorecer para que se incremente la oferta de proyectos de vivienda social en Guatemala para estos segmentos de los que nos aclaró Gabriela? Y aprovechando que tenemos a Gabriela con el micrófono abierto, me gustaría si nos pudiera responder la pregunta, ¿qué factores cree? Igual también vamos a preguntarle a Rodrigo que, desde su perspectiva, ¿qué factores pueden ayudar a que incremente la oferta de proyectos de vivienda social en estos segmentos? Gabriela. Gracias. Sí, siempre se habla de una gran oportunidad que hay en este segmento de la vivienda social, pero también es importante hablar de que ya de todas las pues estadísticas y de toda la data que tenemos, también nos podemos dar cuenta que todavía existe un mercado insatisfecho en el tema de la vivienda social. En el 2019 iniciamos con un proyecto prototipo de este tipo que fue el primer MOVIS, fue el proyecto de Trasciende la Parroquia. Pues a partir de este proyecto han habido avances en la iniciativa de lo que es la vivienda urbana accesible, desde la aprobación de un reglamento de construcción para que estos proyectos en Ciudad de Guatemala se puedan ejecutar. El hecho de ir teniendo el año pasado, pues ya tuvimos los primeros proyectos aprobados con licencia de construcción con este reglamento, pero aún así para cubrir el déficit habitacional y la necesidad que existe, todavía hay mucho trabajo por hacer, todavía definitivamente hay muchos factores en los que creo que se pueden contribuir para poder incrementar la oferta que existe. Uno de los factores es importante pues tener políticas o planes por parte del gobierno central. Cuando hablamos de vivienda es un tema que atañe al país y en donde tenemos que sumarnos cada uno de los actores involucrados. No podemos dejar que sea un tema que sea solo para la municipalidad o solo para constructores y desarrolladores. Entonces, si nosotros pudiéramos tener algún plan, alguna política, algún subsidio por parte del gobierno central, ahí pudiéramos tener un mayor alcance y llegar a más personas de la pirámide poblacional. Otro tema que teníamos, aprovechando que toqué el tema de este primer proyecto de Trasciende la Parroquia, es el tema del valor del suelo. A partir de que nosotros pues logramos apoyar el desarrollo de este proyecto a través de la desarrolladora Intepro, ese valor de suelo que conseguimos para ese proyecto ha sido bien difícil volver a encontrar este tipo de terrenos con esas ubicaciones y a esos precios. Entonces, ese es uno de los temas que nos ayudarían a incrementar el poder tener también la asequibilidad en lo que es el suelo. Por supuesto, creo que de alguna manera ha ayudado el tener un reglamento que facilite la construcción y que nos permite optimizar ciertos rubros en la construcción, pero creo que también por parte de los desarrolladores, nosotros que trabajamos de la mano con ellos, se necesitan también tener
más incentivos que a los desarrolladores les faciliten la ejecución de este tipo de proyectos, así como los tiempos de licencia. Un factor clave en estos proyectos es la agilidad en todo el desarrollo del proyecto. Entonces, si nosotros podemos minimizar esos tiempos y permitir que toda la vida del proyecto se pueda hacer en un ciclo más corto, creo que también sería un factor que nos ayudaría a incrementar la oferta. Sí, pues existe mucho optimismo respecto al tema de lo de la ventanilla única de la construcción. No sé si van a entrar proyectos de vivienda social ahí con el tema de la vivienda, con la ventanilla única de la construcción, pero existe mucho optimismo respecto a la agilidad de las licencias de construcción con ese tema. Asumo que Rodrigo tiene ahí también unos puntos que quiere aportar a la discusión. Rodrigo, lo escuchamos. Sí, yo creo que solo para complementar lo que dijo Gaby, a nosotros nos ha funcionado sumar a los dueños de la tierra en el proyecto y compartirles las utilidades del proyecto. Como decía Gabriela, es un reto conseguir tierra. Hablamos de, nosotros nuestra meta es buscar 180 a $200 vara máximo. Y típicamente cuando empezamos en un terreno, en una zona céntrica, bien ubicado, estamos hablando de que típicamente nos empiezan las propuestas con 300, $350 por vara para arriba. Como les decía, nosotros un proyecto hemos logrado vender bajo el esquema del reglamento de vivienda prioritaria de la municipalidad y nos tocó compartir utilidades al dueño de la tierra. Ahora, también de lo que yo iba a hablarles es de que no solo, como decía Gabriela, es un tema de la municipalidad. Yo creo que la municipalidad hizo un gran esfuerzo en sacar ese nuevo reglamento de vivienda prioritaria, pero hablamos de la vivienda de interés social o para segmentos económicamente bajos, no solo de lo que cabe dentro de los 91 salarios mínimos. Hay un segmento que todavía no está atendido, que es la base del segmento C3, que digamos, para hablar números redondos, el salario mínimo actual, los 91 salarios mínimos, son alrededor de 269,000 quetzales, 269,200. Pero igual la brecha que hay entre esa oferta de la vivienda prioritaria hasta lo que se ofrece en la ciudad, en proyectos bien ubicados, digamos, es muy amplia todavía. Hay proyectos que empiezan a vender desde los 450,000 quetzales para arriba. Entonces, también hablamos de que hay terrenos que tal vez no conseguimos la tierra a $200 vara, tal vez la conseguimos a 250. Y con ese precio ya no hacen sentido desarrollar los MUVIs así, vivienda prioritaria 100%. Pero sí hay un escalón todavía arribita de esa vivienda prioritaria que financieramente hace sentido y que si uno logra generar oferta de entre los 300 y 400,000 quetzales, todavía le está tirando a un gran segmento de la población, todavía está atendiendo a muchas familias que tienen necesidad de vivienda y que no pueden pagar la oferta actual. Entonces, dentro de los factores son esos. Yo creo que alertarnos de la necesidad que hay con la presentación con las diapositivas que les presenté, lo que quería es como ponernos en contexto a todos de que estamos los desarrolladores atendiendo a un mercado que tal vez no necesita tanta vivienda. O sea, 14,000 viviendas se hacen para los segmentos medios y altos. Nosotros mismos tenemos proyectos atendiendo a esos segmentos. Pero si volteamos a ver hacia los segmentos más bajos, tenemos una propuesta mucho más segura porque hay muchísima población que demanda vivienda. Y tal vez uno de los mitos que siempre ha habido es que la vivienda social es, digamos, menos rentable que la vivienda, digamos, para segmentos más altos, pero en nuestra experiencia es totalmente lo opuesto, porque se mitiga el mayor riesgo que tiene cualquier proyecto, que es el riesgo comercial. Nosotros el proyecto que estamos desarrollando bajo el reglamento de vivienda prioritaria fueron 80 viviendas que se vendieron en menos de 2 meses. Entonces, ¿cómo metemos ese riesgo dentro de la ecuación? Y conforme más desarrolladores vayan descubriendo las bondades que tiene la vivienda social, yo creo que más nos vamos a sumar más desarrolladores a seguir atendiendo estos segmentos
y que da para que todos los desarrolladores nos metamos a atender este segmento de la población. Es tanta la demanda y va a ser tanta la demanda agregada en los próximos 15 años que creo que tenemos que sumar esfuerzos varios sectores para en serio lograr hacer algo por atender esta demanda, ¿verdad? Justo, yo espero que ahí entre las personas que están viendo el webinar existan desarrolladores que tengan tal vez la inquietud, y justamente por eso es que están viendo el webinar, tal vez la oportunidad viniendo de alguien como Rodrigo, que ya tiene la experiencia, y en el caso de Gabriela, que atienden a estos constructores, puedan resolver esas inquietudes y animarse con esa, como dice Rodrigo, la parte comercial relativamente está resuelta porque la demanda está ahí, y ahí están los números que confirman que hay una demanda. Una de las preguntas que nos hacen llegar, una de las personas que ha visto el webinar, es si se tiene información de la demanda de vivienda social en esos segmentos C3 y D1, demográficamente por departamentos, ¿estará identificado? Pregunto, no sé si hasta ahí llega la data y la información que se puede tener, no sé, por medio de censo, no sé, alguna data que usted tenga, si se tiene identificado dónde está esta demanda. Gabriela, Rodrigo, ¿alguno que tenga alguna información al respecto? Gracias, Sí, Gabriela, muy amable. sí es algo que se tiene identificado, ¿verdad? Tenemos el censo que se realizó por parte del INE en el 2018 y a través de este censo podemos tener proyecciones de la población, identificar cuáles son los territorios con mayor densidad, pero también tenemos el Plan Catún 20, el Plan Catún 2032, ¿verdad? Que es una, pues, ahí sí que plan de gobierno de desarrollo en general del país, en donde aquí se tienen identificados cuáles son los nodos regionales que tienen mayor potencial de un crecimiento y de un desarrollo tanto económico como territorialmente. Entonces, pues nosotros hemos tratado de, ¿verdad?, tener bien mapeados estos nodos y pues tratar también de incidir en ellos porque sabemos que aquí es en donde va a existir mayor demanda de servicios y por ende demanda de vivienda. Entonces, creo que pues como recomendación se podría consultar este plan CATUM, ¿verdad? Y tener identificados estos nodos, porque aquí es en donde mayor necesidad va a haber. En general, la vivienda como tal, la necesidad es en todo el país, ya sea porque hay un déficit cuantitativo y que es el que nosotros estamos atendiendo a través de estos proyectos nuevos, pero también está el déficit cualitativo, que es la mejora de la vivienda y que esto es más que todo en áreas rurales, entonces, pero en general podemos hablar que todo en todo el país. Y si queremos enfocarnos mucho en lo que es la parte cuantitativa, pues sería en los nodos regionales. Por ahí Rodrigo pues está dirigiendo un proyecto en Cobán, Alta Verapaz, que se reserva las Verapaces, porque este pues es es el tercer nodo, ¿verdad? En temas de crecimiento y densidad poblacional. Entonces, pues tal vez él ya nos podrá contar más, pero ya ahorita que el proyecto ya está andando, sí nos hemos podido dar cuenta que definitivamente hay mucho potencial en estos nodos o en estas ciudades intermedias también, como se les denomina. Justo eso también le iba a comentar, las ciudades intermedias que fueron identificadas en un estudio y principalmente han sido muy mencionadas por Fundesa, ¿no? Que tiene bien identificadas estas ciudades intermedias. Aprovechando que estamos hablando de territorios y todo este tema de la vivienda, me gustaría preguntarles si existen zonas, ya sea en el área metropolitana o en el interior del país, que se coloquen como las más favorables para poder llevar vivienda social. Por ejemplo, ya lo mencionaba Gabriela, está el caso de Reserva Las Verapaces, ¿verdad? Que justo es un buen ejemplo. Hablamos de dos proyectos que marcan un antes y un después para el tema de la vivienda social. Uno fue Trasciende, por lo que nos comentaba Gabriela, que es el inicio de todo, y Reserva Las Verapaces, que fue de los primeros que yo escuché que tienen el concepto de vivienda social, pero en el interior del país. Entonces creo que ahí Rodrigo nos puede dar mucho. ¿Existen, cree usted, algunas zonas en el área metropolitana o en el interior del país que se presten para vivienda social? Sí. Nosotros la experiencia de Cobán ha sido muy grata. Digamos, llegamos bastante escépticos del desarrollo en el interior. Fuimos a una primera visita de levantamiento de oferta a darnos cuenta que no hay oferta. O sea, en el interior del país, en muchos departamentos y departamentos importantes demográficamente hablando,
las opciones de vivienda de la gente es ir a comprar un lote en alguna lotificación y construir su propia vivienda. O de las pocas viviendas que hay de segundo mercado, digamos, o de reventa, comprar algo y remodelar. Pero sí. Perdón, Rodrigo, que la interrumpí, pero antes que se me olvide una parte importante. El tema ahí, cuando la gente compra sus lotes, es que construye su casa y puede que la construya y no tenga unos lineamientos de ingeniería civil o compren algún blog que no esté bajo una norma, y ahí ya se vuelve déficit cualitativo. Es decir, se construyó la casa, pero realmente no cumple puede que tal vez no le pongan piso, entonces ahí ya se genera, se alimenta esa estadística del déficit cualitativo. Perdón que lo interrumpa, pero también como que quería hacer énfasis en esa parte de que ahí está el tema de cuando la gente compra un lote y construye su casa, porque puede que no respete esas normativas. Perdón, Rodrigo, muy amable. No, no te preocupes. Y yo creo que es buena la intervención porque deja las condiciones de las casas, que sí, en el interior la gente construye como buenamente puede. Muchos de ellos hay, digamos, poco acceso a profesionales o a constructoras, digamos, certificadas que hacen estudios estructurales, estudios de suelos y todo lo demás. También en servicios, o sea, no solo la vivienda puede ser deficiente en muchos casos, pero muchas viviendas no tienen acceso a agua potable o no tienen drenajes. Si tienen drenajes no son separativos, sino llevan un tratamiento de aguas aledaños. A veces la energía eléctrica la pueden meter ahí con... no siempre hay un servicio de energía eléctrica que sea constante, digamos. Entonces, sí, yo creo que en el interior del país, y digamos Cobán tiene, si sumamos la población de Cobán y la de San Pedro García, estamos hablando de 600,000 habitantes. Es, digamos, un nodo regional, como decía Gabriela, muy importante para el país. Y nos llegamos a topar con que no tienen opciones, o sea, los cobaneros, 600,000 personas, de las cuales no tengo la estadística de cuántos hogares se formarán al año, pero sospecho que van de ser, no sé, 200, 300 hogares al año y que no tienen opciones. Entonces, tal vez el mensaje para nosotros, a nosotros sí nos despertó y nos hizo voltear a ver al interior y hemos estado recabando todo el año data de, cabal mencionabas a Fundesa, el índice de competitividad de Fundesa nos ha abierto mucho los ojos de ver, bueno, qué departamentos o qué municipios en el interior estarían ya listos para, para adquirir vivienda. O sea, la demanda está, lo vemos en todo el país, pero ¿qué departamentos tienen un PIB per cápita adecuado, por ejemplo? ¿Qué departamentos tienen una población adecuada? Y si me preguntas a mí, yo te diría que en todos los departamentos del país hay necesidad, pero en las cabeceras sobre todo, por ejemplo, tuvimos la experiencia reciente de ir a Chiquimula a tratar de hacer un proyecto allá, y en Chiquimula nos sorprendió la cantidad de proyectos que hay. O sea, no conozco todos los departamentos, o sea, no he estado recientemente en todos los departamentos, pero me atrevería a decir que después de Shela, tal vez Chiquimula es el que más oferta está generando, ¿verdad? Entonces, yo te diría que no hay una zona específica, pero sí hay una demanda en todas las zonas del país. Y ya hablando más de la ciudad capital, nuevamente lo que se busca es terrenos bien ubicados, cercanos al transporte público, que cuenten con sus servicios y que la tierra idealmente esté debajo de los $200 vara. Todo lo que quepa en esta descripción, si encontraras un terreno en zona 14 a $200 vara, también sería un buen terreno para hacer vivienda prioritaria, pues. Le tendría que pasar el dato automáticamente, creo yo. Automáticamente. No, y algo que usted mencionó muy importante con el tema de esto de la vivienda social y entrar un poquito con el tema de los MUDIs es el tema del transporte, porque el tema del transporte, la cercanía que tengan es como un elemento muy importante para el tema de los MUDIs. Antes de que sigamos avanzando y nos vamos adentrando de poquito ahí con el tema de los MUDIs, me gustaría preguntarle, aprovechando que sacó a colación el tema de las reservas verapaces, ¿qué nos dice este proyecto respecto a la oportunidad que hay de llevar vivienda social al interior del país? Y creo que ahí usted nos iba a comentar algo, pero yo lo interrumpí. Entonces aprovecho a traer la idea de nuevo. ¿Qué nos dice? Digamos, porque aprovechando que ustedes con OEXA tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia, de empezar desde cero, de empezar desde buscar
¿Lo venderíamos, no lo venderíamos? ¿Qué pasa? Aprovechando toda esa experiencia y si hay algún desarrollo que nos están escuchando, para que sepa un poco, ¿no? ¿Qué significó el poder llevar a cabo este proyecto? Ok, tal vez para poner en contexto a todos los que no conocen el proyecto de Reserva Las Verapaces, contarles que Reserva Las Verapaces es un proyecto ubicado en el centro de Cobán, Alta Verapaz. Son 12 torres de apartamentos, en los cuales vamos a hacer 288 apartamentos. Actualmente hay 117 apartamentos vendidos, que es aproximadamente el 45%. Salimos a la venta hace menos de un año, o estaremos llegando al año de ventas. Hemos tenido un ritmo sostenido de ventas superiores a 10 ventas al mes, lo cual es una buena tasa de absorción, inclusive para proyectos en la ciudad capital, ya no digamos un proyecto en el interior. Pero para contarte las experiencias y los miedos que teníamos antes de desarrollar esto, la opción fácil era hagamos casas. No hay oferta de casas, entonces hagamos casas. Pero en el terreno que teníamos, nos hubieran salido menos de 100 casas. Salían como 80 casas. Y no solo eso, pavimentábamos todo, urbanizábamos con calles y era lote tras lote, tras lote, tras lote. Entonces casi no quedaban áreas verdes y era prácticamente 80 casas. Y dijimos, ok, corrimos números, hicimos el modelo financiero y el precio mínimo al que podíamos vender una casa en Cobán en esas condiciones estaba por los 600,000 quetzales. Entonces, después dijimos, ok, ¿qué pasa si hacemos apartamentos? Se nos libera la huella del proyecto, digamos, queda un proyecto con muchas más áreas verdes, más del 40% es verde, porque estamos construyendo para arriba. Y como estamos densificando más, en vez de 80 casas, estamos haciendo 288 apartamentos, se redistribuyen todos los costos del proyecto y se diluyen. Entonces, en vez de salir con casas de 600,000 quetzales, logramos salir con apartamentos entre 315,000 y 350,000 quetzales, digamos, los apartamentos baratos. Pero hasta ahí todo bien, los números, digamos, chequean. Pero contratamos un estudio de mercado como proyecto y el estudio de mercado le preguntó a la gente si estaría dispuesto a vivir en apartamento y el 90% de la gente dijo que no, que ellos querían casa. Después, bueno, estaba el mito de que en Cobán, demográficamente, si ustedes ven los análisis de la población, el 65% de la población es indígena. Y el indígena, según el estudio, de por sí es más desconfiado que el ladino. Entonces nos decían, primera premisa, la gente no quiere apartamentos, quiere casas. Segunda premisa, no les van a comprar en planos. Y estos proyectos, para que hagan sentido financieramente, dependen de una preventa y para que los bancos confíen en el proyecto y den los desembolsos y los créditos también dependen de la preventa. Entonces, digamos, fue un salto de fe lo que tuvimos que hacer, no extra, todos los que estuvimos integrados en el equipo, inversionistas, todos los actores, ¿verdad? Pero finalmente lo decidimos porque no hacía sentido con los ingresos de la población salir con casas de 600,000 quetzales. Probablemente de las 80 ya hubiéramos vendido 20 y estaríamos celebrando la venta de 20 casas, pero no está ahí donde reducimos el déficit habitacional, no está en ir a hacer 20 casas a Cobán y 10 a Chiquimula y 2 a saber ni dónde. O sea, tenemos que lograr que esto sea sostenible a gran escala. Y tal vez les cuento la experiencia del estudio de mercado, porque si uno le pregunta a la gente así a secas, ¿qué preferís, vivir en un apartamento o vivir en una casa con tu jardín, con tus gallinas allá afuera que te ponen huevos o con tus mascotas en tu jardín? Todo el mundo va a responder casa. Pero realmente, por eso les puse lo de los niveles socioeconómicos y lo que los ingresos le permiten a la gente acceder a vivienda. Si vamos nosotros a desarrollar un proyecto de viviendas de 600,000 quetzales al interior, muy poco porcentaje de la población nos va a poder comprar. Entonces, tal vez, digamos, Cobán fue un caso extremo, nos enfrentamos a muchos retos, altos costos de urbanización, un suelo malísimo, pero tal vez en otras zonas del país sí se logra hacer vivienda más económica que lo que nosotros logramos sacar allá. Y entonces tal vez el mensaje sería, lo que Reserva Las Verapaces nos demostró es que sí se puede, que hay una demanda, que hay capacidad de pago, que hay suficiente volumen de la población demandando vivienda y que se logran los ritmos de absorción similares a los de la capital, digamos, como para hacer sentido ir a desarrollar un proyecto al interior. Gracias, Rodrigo. Aprovechando que estamos hablando de experiencias, ahora sí me gustaría preguntarle a Gabriela, porque asumo que ella ha conocido, bueno, ya mencionamos dos proyectos, tanto
trasciende la parroquia como los de La Paz, pero sé que hay más proyectos y muchos de esos proyectos los ha conocido de alguna forma. Gabriela, me gustaría preguntarle qué proyectos usted resaltaría de los que usted ha tenido oportunidad de conocer y si ha tenido la oportunidad de ver el cambio que generan las personas, porque aquí hablamos un poquito de la parte del desarrollador, pero también hay un cambio en las personas que logran tener su casa y tienen esta vivienda digna con las cualidades que necesitan. Entonces, me gustaría preguntarle a Gabriela si tiene alguna anécdota al respecto o de algún otro proyecto que gustaría que trajéramos a colación para que la gente sepa que no solo está Trasciende y Reservas de La Paz. Sé que por lo menos hay unos 12 proyectos que están relacionados con vivienda social y movies en este momento. Entonces, para que los podamos traer un poco a colación, para que la gente también conozca que existen más proyectos como estos. Sí, es correcto, Braulio. La verdad es de que precisamente ahorita tenemos identificados nosotros entre 12 y 13 proyectos que se encuentran en venta, proyectos a los cuales nosotros les estamos dando algún acompañamiento. Estos proyectos se encuentran en diferentes zonas de la ciudad. En Ciudad de Guatemala estamos hablando de zona 1, zona 3, zona 7, zona 6, también zona 18 y también tenemos, ¿verdad?, ya otros municipios en donde se están desarrollando este tipo de proyectos gracias a que las municipalidades han modificado su reglamento o han hecho un reglamento nuevo para poder construir estos proyectos, como es el caso de Vía Canales y Misco, que el año pasado pues aprobaron el reglamento para la construcción de los MUVIs. Entonces, pues Misco tiene ahorita 2 proyectos, ambos con muy buena aceptación y absorción, así como también tenemos otro proyecto en Vía Canales, específicamente en el área de Boca del Monte. La verdad es de que, pues usted preguntaba cuáles son las áreas tal vez con más demanda. Es bien difícil decir una zona en específico, porque media vez pues sea una zona con una densidad adecuada y que cuente con los servicios, la demanda está. Entonces, tenemos más o menos esta cantidad de proyectos que están en venta con unas 2,000 unidades de proyectos que ahorita se encuentran en planificación y en diseño, que nosotros también los tenemos en pipeline, que pues seguramente van a estar viniendo. Y en cuanto a la experiencia que hemos podido conocer por parte de compradores, que son ya los usuarios finales, sí, definitivamente, pues podríamos contar diferentes experiencias, pero sí ha sido algo que nos ha incentivado a nosotros seguir impulsando este tipo de proyectos. Tenemos la experiencia de una familia en zona 18, por ejemplo, que ellos vivían pues en una colonia con bastante inseguridad, en donde alquilaban, en donde no eran propietarios. Les costó en un principio pues poder acceder a su crédito y que el banco los aprobara, y con muchos esfuerzos lo lograron, pero ellos pues estaban buscando ese cambio de vivienda porque estaban siendo extorsionados. Entonces, al poder tener ese cambio de vida, al vivir pues en un edificio de apartamentos con seguridad, con todos los servicios, en donde tienen agua todos los días, pues desde ahí ya vemos cómo la calidad de vida de estas familias pues va mejorando. Entonces, esa es una de las experiencias, pero sí, tenemos de verdad que pues anécdotas muy gratificantes de ver cómo pues muchos de ellos han podido hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia, que para muchos de ellos ya es el tema de poder comprar una vivienda, lo ven como algo inalcanzable, algo que no se puede realizar porque piensan que los precios no van a estar, ¿verdad?, apegados a su realidad y a su capacidad adquisitiva. Entonces, cuando ven que pues hay proyectos en donde las cuotas son a partir de los 1,900 quetzales, 2,000 quetzales, que es algo que sí está de acuerdo a sus ingresos, pues a las personas en un principio les ha costado creer. Al principio había mucha incredulidad al respecto. Poco a poco, pues creo que todos nos hemos ido familiarizando un poquito más con el término de los movies y generando también un poco más de confianza en el segmento para la adquisición de una vivienda. Y creo que también es importante, haciendo un poco, ¿verdad?, alusión a lo que mencionaba Rodrigo en el proyecto de Reserva Las Verpaces, que
pues independientemente en dónde se vaya a desarrollar, por supuesto, buscando todas las oportunidades del mercado, creo que también tenemos que estar dispuestos como desarrolladores a generar proyectos que rompan paradigmas, como en un inicio lo fue Trasciende, que fue un edificio que se vendió súper rápido, a ir al interior, a buscar esos lugares en donde también existe esta demanda, en donde muchas veces pareciera que no fueran a tener aceptación, pero en donde al final la necesidad de vivienda está. Entonces, solamente. No, perfecto. Y algo que también, un condimento adicional que hacía falta, ya que estamos hablando un poco de todos los actores que entran en este tema de la vivienda social, es, por ejemplo, el FHA. Cabal, justamente nosotros en República Mobiliaria publicamos un artículo, que lo tengo en julio de 2021, que hablaba un poco de que ya incluso el FHA empezaba a apoyar proyectos de vivienda social. Y, por ejemplo, que hay un proyecto que se llama La Arboleda, apartamentos. Es decir, digamos, un actor que es parte importante, que es el del financiamiento para las personas de comprar casa, ya existe en el tema de lo de la vivienda social y los movies. Entonces, es decir, ya tenemos los desarrolladores, ya existe la demanda de personas de estas viviendas, los desarrolladores, algunos ya están interesados, hay actores importantes como por ejemplo Cementos Progreso que apoya ese proyecto y adicional está el financiamiento. Entonces, pareciera que todo se está alineando y ahí es donde viene mi siguiente pregunta. ¿Qué perspectivas ustedes tienen respecto a la vivienda social o los movies para el 2022? ¿Qué creen que puede llegar a pasar? Y ahí aprovecho si tienen la primicia, Rodrigo, si tienen algún proyecto ahí pensado ya que tienen en mente que quieran desarrollar y que pueda tener estos segmentos. Vamos a empezar con Rodrigo para darle un poquito de aire a Gabriela y después ya volvemos con ella, con su opinión. Excelente. Solo complementando a tu intervención acerca del FHA, hace total diferencia para todos los segmentos de la población, pero específicamente para este. Para los que están conectados y no están muy enterados del cómo se financian estas unidades de vivienda, si es con FHA, los bancos aceptan un 5% de enganche y un 95% financiado. Digamos, una vivienda de FHA de 300,000 quetzales paga 15,000 quetzales de enganche. Y estos 15,000 quetzales, la mayoría de desarrolladores lo permitimos dividir en cuotas. Nosotros, por ejemplo, lo cobramos a veces en 10 cuotas, a veces en 12 cuotas. Si el proyecto no está para entrega ahorita, lo podríamos todavía espaciar más. Pero con el sistema bancario tradicional, no, digamos, resguardado por el FHA, sino que si uno va a sacar un crédito a los bancos, le piden a uno el 20% de enganche. El mismo apartamento de 300,000 quetzales que yo para acceder a la compra a través de FHA tengo que dar 15,000 quetzales, con el sistema bancario tradicional yo tendría que dar 60,000 quetzales de enganche. Entonces, 60,000 quetzales, aunque yo lo divida en 10 meses, son 6,000 quetzales al mes y ese es el ingreso de las familias. O sea, si no fuera a través del FHA, todo lo que estamos hablando en este webinar no sería factible. O sea, o salvo que hiciéramos proyectos a más largo plazo y partiéramos el enganche en 36 meses o algo así, ¿verdad? Bueno, ahora sí, para contestar tu pregunta, estamos en un año, digamos, complicado. Venimos con los rezagos de la pandemia, en un efecto inflacionario fuerte en la industria de la construcción. Ha habido incrementos importantes en el acero. Este año incrementó el concreto. El petróleo está alto. Adicional a eso, la mano de obra subió un 5% en diciembre. Entonces, venimos, digamos, tenemos a veces debates con constructores o comparaciones de cuánto ha subido realmente la construcción. Hay unos que dicen que el 8%, otros que el 12%, hay algunos que dicen que incluso se les ha subido más del 20%, dependiendo del segmento de la población y el tipo de construcción que atiendan. Pero, digamos, a nosotros como empresa, todo lo que traemos en nuestra línea de proyectos y todo lo que vamos a desarrollar 2022 y 2023, ahorita sí estamos siendo bien conservadores con las premisas y no tenemos, después de Torre Atlántica, que es nuestro proyecto en zona 18, no tenemos ningún otro proyecto 100% bajo el reglamento de vivienda prioritaria de la municipalidad. Este reglamento, para los que no están familiarizados, permite no entregar parqueos de vehículos, sino entregar elevadores hasta 6 niveles de altura con ciertas condiciones. Y la condición más importante son
el precio tope de los 91 salarios mínimos, que son 269,000 quetzales. Entonces, debido a la inestabilidad que estamos viviendo en estos años, en estos momentos con la inflación, los proyectos que estamos planteando para este año y para el siguiente son lo que llaman Movies Plus. Es siempre atendiendo a la base de la pirámide, pero sí teniendo un poquito de margen de por si la inflación sigue acelerándose o no regresa a los precios de antes de la pandemia, que podamos, en vez de vender a 269,000 quetzales, vender a 325, a 350,000 quetzales la misma vivienda, digamos. Entonces, creo que sí se van a seguir haciendo. Vienen muchos proyectos, como mencionaba Gabriela, vienen muchos proyectos para este año. También depende mucho si uno ya tiene algunas premisas, digamos, planteadas o ganadas. Por ejemplo, hay gente que logra hacer buenos negocios de tierra y en vez de pagar $200 vara puede pagar $150 vara porque a eso encontró la tierra o que tenga in-house las ventas del proyecto o que tenga in-house una planificación o digamos, si financieramente le hace sentido a la gente por las premisas que ya tienen de su proyecto, inscribirse al reglamento de vivienda prioritaria creo que es una gran ayuda. Ahora, si por cualquier razón los números no chequean, creo que hay un escalón un poquito más arriba de eso que se le debe poner atención y que creo que se va a seguir desarrollando mucha vivienda para este 2022 y 2023 en lo que se estabilizan los precios, digamos, de la construcción. Perfecto, gracias Rodrigo. Sí, justamente, perdón, antes de interrumpir a Gabriel, ahí hay un factor que usted mencionó mucho y una de las preguntas que yo tenía, cabal, justamente la cadena de suministros y los materiales de construcción serían factores que tendría que tener uno ahí en el radar, porque obviamente eso tiene un efecto sobre costos y ahí es una bola de nieve, digamos. Pero gracias por traer a colación ese aspecto. Gabriela, ¿algo que quiera agregar o profundizar respecto a lo que estamos hablando con Rodrigo? Sí, yo creo que Rodrigo pues identificó ahí bien pues los retos, ¿verdad? Que existen con estos proyectos, que claramente pues tenemos ahí el tema del alza de los materiales de construcción, temas de inflación, pero también Braulio, pues usted comentaba de que al final, así como se han sumado desarrolladores, está el FHA y sí, al final pues es una tarea para que nos unamos todos los actores que estamos involucrados en el tema de vivienda, así como mencionaba en un inicio, ¿verdad? Que pues deberíamos de tener a un gobierno central con alguna política, con algún plan, también sumar a los diferentes actores como son los gobiernos centrales, como ya lo ha hecho la Municipalidad de Guatemala y otras municipalidades que mencionaba, los desarrolladores, para que también pues a través de estos proyectos de pronto puedan diversificar sus portafolios y si están atendiendo a segmentos más altos, poder tener, ir diversificando y tener también proyectos que atiendan a esta demanda, los constructores para ir viendo de qué manera podemos lograr optimizaciones en todo lo que son los sistemas constructivos, la banca, el FHA también para poder generar instrumentos financieros que faciliten el acceso a las personas que están en necesidad y en busca de una vivienda. Entonces, pues es cuestión que nos sumemos todos los actores, que generemos un plan, que generemos políticas de vivienda, que sentemos las bases y definamos metas, ¿verdad? A mediano, a largo plazo de los objetivos que queremos nosotros lograr, que en este caso, pues, creo que vamos a coincidir en reducir el déficit habitacional, que es a lo que nosotros queremos llegar, pero sí, es una suma de actores y también, pues si bien es cierto que tenemos proyectos que están en cola y que vienen, ¿verdad? También pues nosotros hemos recomendado desarrollar proyectos que están atendiendo a la parte un poco alta del segmento C3, que son los Movies Plus, C2, C3, o también poder generar proyectos que tienen este modelo híbrido o mixto en donde tienen unidades habitacionales tipo Movies o vivienda prioritaria con unidades con un precio un poco más alto que permiten generar un subsidio cruzado dentro del proyecto
para mejorar los modelos financieros. Entonces, creo que también pues es cuestión de que nos pongamos un poco creativos, ¿verdad? Para poder encontrar las formas para seguir atendiendo este segmento, porque al final las condiciones en el país y las necesidades están, más del 60% de la población pertenece a un segmento bajo, existe un déficit habitacional de alrededor de 400,000 hogares en el déficit cuantitativo que está en necesidad de una vivienda. Tenemos un bono demográfico, tenemos la cantidad de nuevos hogares que se forman al año. Entonces, este tipo de condiciones, pues tenemos que capitalizarlas como una oportunidad para atender a la vivienda y pues generar ahí también más proyectos de desarrollo inmobiliario. Muchas gracias, Gabriela. Creo que esta última parte de Gabriela resume muy bien justamente el tema de la vivienda social. Para ir concluyendo, hay un tema que lo hemos mencionado mucho y es el tema del reglamento. Y aquí sí me gustaría preguntarle a Rodrigo, porque él tiene la experiencia de trabajar en un proyecto que tenía que acoplarse a un reglamento, que es en el caso de la zona 18, y el tema de las verapaces. Desconozco si hay un reglamento, creería que no hay un reglamento, pero la pregunta va más, ¿cuán importante es para un desarrollador tener este reglamento? Pero no sé si va por el tema de la certeza jurídica, la verdad no tengo muy claro, pero sé que es importante y tal vez ahí tomando su experiencia, Rodrigo, me gustaría preguntar, y también si existe alguna de las personas que está viendo el webinar que sea parte del gobierno y que tal vez entienda la importancia que puede tener este reglamento para que un desarrollador diga, me termina de convencer y impulsar un proyecto como este. Gracias, Rodrigo. Okay. Tal vez voy a dividir mis comentarios en los dos escenarios opuestos, digamos, Municipalidad de Guatemala y municipalidades al interior del país. Voy a empezar por la del interior del país. Reserva Las Verapaces no tiene un reglamento y sí es una municipalidad bien formada, digamos, con sus diversos departamentos. Estamos desarrollando otro proyecto en Hualán y nos llamó la atención en Zacapa. No hay una división de planificación. Uno llega y la jueza de asuntos municipales es la que lo recibe a uno para tramitar una licencia de construcción. Entonces, digamos, en el interior del país, muchas municipalidades no están tan conformadas. Cobán sí tiene una municipalidad bien estructurada, bien ordenada, que está, digamos, de alguna manera regulando el ordenamiento territorial y qué se está haciendo y pidiendo los estudios. Entonces, tal vez para nosotros no fue importante que hubiera un reglamento, pero sí tuvimos una labor importante de socialización del proyecto al consejo, con el alcalde, con el departamento de planificación. Sí, digamos, nos preocupaba mucho la transparencia de las autoridades y la certeza jurídica que bien mencionabas. La experiencia fue muy buena. Yo creo que, al menos hablo por Cobán, el alcalde y todo el consejo estuvo muy abierto, entendió el tema de lo que le iba a representar a la municipalidad, el tema de la licencia, el tema del UCI, que todos los apartamentos van a estar inscritos a valor real y le van a pagar UCI, que típicamente, si no, lo que tendrían es el UCI de un terreno versus 288 UCIs a valor real, ¿verdad? Entonces, digamos, en el caso de Cobán no fue importante el tener un reglamento, pero con la salvedad de que sí hubo una buena labor de socialización y sí nos garantizamos antes de hacer toda la inversión que el proyecto era bien recibido por la municipalidad. Ahora, regresando un poco a la Municipalidad de Guatemala, a nosotros el miedo que nos daba de no tener el reglamento, y cuento esa anécdota que Cementos Progreso hasta la fecha nos echa en cara, que Trasciende también nos lo ofrecieron a nosotros y nosotros no confiamos en el proyecto en su momento, y es que decíamos, ¿cómo así que no van a autorizar, que no van a pedir parqueos o que no va a pedir elevadores? ¿En dónde está escrito en el POT? Y sobre todo los que tenemos experiencia de tramitar licencias, que a veces los analistas, ellos tienen unos lineamientos que seguir, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, el reglamento nos vino a poner reglas claras, como lo es el plan de ordenamiento territorial de la municipalidad, en que, digamos, sí nos da certeza a todos los desarrolladores y tranquilidad, que lo que está en reglamento
sea o no lo más idóneo para las condiciones actuales de los precios de los materiales y lo que sea, pero de alguna manera pone las reglas claras de reglamento. Como bien hablábamos, a nosotros para este año nos está costando un poco encontrar tierra que se adecue a los proyectos del reglamento de vivienda prioritaria, y entiendo que la municipalidad está haciendo esfuerzos para revisar este reglamento y para ver cómo se adapta a los cambios del mercado. Digamos, este reglamento, esa parte, yo creo que Gabriela es la más adecuada para responderla porque ella impulsó de alguna manera esto, pero este reglamento fue el esfuerzo en conjunto de varias instituciones con la municipalidad y el sector privado, y fue lo mejor que pudieron sacar con la prueba piloto que había sido Trasciende. Pero digamos, yo pensaría que no debiera estar escrito en piedra. O sea, cada proyecto que se suma debiera poder ir a contar sus experiencias con la municipalidad y ver si hay aspectos del reglamento que pudieran ser sujetos a verificación, y debiera ser algo, pienso yo, que se debiera actualizar, no sé, cada 3 años, cada 5 años, cada 7 años, no sé cada cuánto, pero que sí debiera estar en revisión, porque llegará en el momento en el que si hay un reglamento y ya no hay proyectos solicitando inscribirse a ese reglamento, digamos, quedó obsoleto, ¿verdad? Pero básicamente esa es mi intervención en ese tema. Perfecto. Ya para ir cerrando el webinar, que ese tipo de webinars son los que la hora se hace demasiado corta para poderlo hablar, pero ahí sí dependerá mucho de las personas que están en el webinar. Si consideran que hay que hacer una segunda parte, tal vez con otros puntos de vista, por favor háganoslo llegar a info@republicainmobiliaria.com para saber si el tema les pareció muy interesante como para hacer una segunda parte. Y para ir cerrando, esta no lo voy a dejar sujeto a una pregunta, sino quiero dejar que esta última intervención para ambos sea libre, tanto para puntos que ustedes crean que son importantes que las personas que vieron el webinar se lleven, o algún tema que no tocamos por tema de factor tiempo, que ustedes digan, dejo eso en el tintero y lo dejamos para una posterior conversación. Cualquiera de las dos suman al cierre del webinar de esta noche. Y bueno, empezamos con las damas. Gabriela, mira usted algunos puntos que usted crea que son claves que las personas deban llevarse a este webinar, o algún tema que no conversamos y es importante y que dejarlo en el tintero. Muchas gracias, Gabriela. Ok, gracias. Bueno, yo creo que no, únicamente pues recordar, ¿verdad?, que existe una necesidad latente, que todavía tenemos un mercado insatisfecho y pues la oportunidad es bastante grande. Entonces, pues una invitación a los desarrolladores para ver pues de qué forma podemos ir nosotros capitalizando esta oportunidad. Hay diferentes formas, ¿verdad? Tenemos algunos instrumentos, tenemos algunas herramientas que nos van a apoyar, y si no, pues vemos de qué manera las vamos generando. Desde Cementos Progreso, pues estamos a las órdenes para poder apoyar a los desarrolladores que estén interesados en trabajar en este tipo de proyectos, en brindar pues un acompañamiento y una asesoría para poder hacerlos. Y lo importante de recalcar es saber que existe la demanda, y lo que tenemos que hacer es que esa oferta que pueda existir tiene que casar con la demanda existente, ¿verdad? Entonces, claro, para eso hay mucho trabajo de por medio, hay muchos retos que también pues los existen, pero en la manera en que, nuevamente reitero, en que todos trabajemos a favor de que esta oferta pueda ser una realidad para que encaje con la demanda existente, pues más proyectos vamos a poder estar realizando, y pues de alguna manera también vamos a poder ir reduciendo ese déficit habitacional. Así que gracias, Braulio, por el espacio, gracias también a República, y pues nuevamente estoy a las órdenes. Ha sido un gusto estar esta noche con ustedes. Muy amable, Gabriela. Sí, justo lo que usted menciona, ¿verdad? Es como hacer que todo encaje. Bueno, suena sencillo, obviamente, ¿verdad? Desde mi perspectiva suena sencillo. Claro, de las cosas que ustedes viven a diario y los retos a los que ustedes tienen que enfrentarse. Pero pareciera, digamos, de que el tema de la vivienda social es algo que está encaminado. Está encaminado como para que suceda algo, pero ahí Rodrigo tal vez nos aporta algo al respecto. Yo creo que resumió muy bien, Gabriela, como la síntesis de lo que hemos hablado la última hora, pero tal vez mi comentario va más hacia el sector privado, los que realmente estamos promoviendo proyectos. El mercado está preparado. No solo existe la demanda, toda la vida existió la demanda, pero ya está preparado, ya hay ingresos suficientes en la población, ya hay ingresos en el interior del país
lo que hablábamos, el FHA, la banca privada, ya todos están alineados, ya están viendo con buenos ojos la vivienda social, digamos. También como comentario, cuestionarnos cada una de la estructura de costos de los proyectos. Para hacer proyectos de vivienda social no se usa la misma estructura de costos que usamos para un proyecto en zona 10, zona 14, zona 15, porque también comercialmente hablando tienen otra velocidad estos proyectos. Entonces, digamos, para los desarrolladores que están conectados al webinar y todavía están algo escépticos de que se pueda hacer rentable un proyecto de estos, yo les digo, sí se puede, solo es pensar un poquito, como decía Gaby, creativamente y fuera de la caja, y encontrar esos espacios en el presupuesto, cuestionarnos cómo trabajamos siempre los proyectos y cómo podrían ser diferentes. Y a nosotros personalmente nos ayudó mucho el acompañamiento y la asesoría de Cementos Progreso en buscar esos modelos de hacer rentables estos proyectos. Y nuevamente yo también estoy a las órdenes para devolver el favor a la sociedad y contribuir y poner mi granito de arena en que el déficit habitacional se vaya reduciendo. Si hay alguien que tiene alguna duda, quiere que lo ayude a revisar algún modelo financiero o a hacer rentable algún proyecto, que diga, ya tengo todos los elementos, pero no logro armar el rompecabezas, a lo mejor y no le faltan muchas piezas en su lugar y yo pueda ayudarlos a poner la pieza en su lugar. Y esto, como digo, no como una oportunidad de negocio para mí, sino solo como un devolverle algo a la sociedad y que en serio todos contribuyamos a que seamos agentes de cambio y que esa demanda que se ve, que ya la estadística está dada de que viene en los próximos 15 años y que como industria no vamos a tener la capacidad de atender, que entre todos podamos atenderla. Entonces, y tal vez solo como comentario de cierre, agradecer nuevamente a República por el espacio y la presentación que les compartí al inicio. Si quieren, con mucho gusto se las envío para que esté disponible para todos, ¿verdad? Gracias, Rodrigo. Sí, usted compártela y ya hay 2 o 3 personas que nos hicieron llegar ahí la solicitud. Entonces, ¿qué les sugiero a las personas que quieren la presentación? Escriban a info@republicamobiliaria.com para que nosotros lo podamos hacer llegar la presentación. Si no, pues seguramente hay otro mecanismo, vamos a hacer llegar para que puedan tener la presentación. Y agradezco las opiniones, las perspectivas que nos brindaron esta noche, tanto Gabriela Ruiz, quien es la gerente de desarrollo de vivienda de Cementos Progreso, y a Rodrigo Viols, quien es director de Enolex. A ambos les agradezco enormemente y también agradezco la oportunidad que nos da Banco Industrial, Ferco, Cementos Progreso y Corporación Multiinversiones para tener este espacio que yo considero que es muy importante que tengamos cada 15 días. Regularmente lo tenemos cada 15 días para hablar de esos temas. Y también esta noche quiero agradecer a Sandra Aristondo, a Gerardo Valenzuela, a Mario Efraín Portillo, Hildebrando Cumes, Alejandro González, Roberto Toledo y Guillermo Rubio, quienes nos hicieron llegar comentarios o preguntas y quienes también, algunos nos motivan a hacer una segunda parte respecto de este tema de la vivienda social. Esperamos poderlo tener en los próximos meses, ya sea con Rodrigo, Gabriela nuevamente, con algunos otros actores que también nos den una perspectiva distinta, ¿no? Como la que nos brindó hoy Rodrigo con su experiencia tanto en Reservas de las Fases principalmente, y Gabriela desde el punto de vista de Cementos Progreso, ¿no? Que como ya ambos dijeron, los dos están abiertos a cualquier ayuda, a resolver cualquier inquietud que las personas tengan en pro de disminuir ese famoso déficit habitacional que en Guatemala que está ahí, y es algo ahí que es un reto muy importante como país que se puede resolver, porque como nos dimos cuenta esta noche, los actores importantes para este tema están a favor de buscar soluciones y tener ofertas que ayuden, propuestas, perdón, que ayuden a ver el tema del déficit habitacional en Guatemala. Bueno, les agradezco por acompañarnos esta noche. También les recuerdo, ¿no?, visitar republicamobiliaria.com para estar muy al pendiente de estas noticias relacionadas con la vivienda social y el sector inmobiliario nacional e internacional. Recordarles nuevamente que por favor se suscriban al boletín del Expreso Inmobiliario para que puedan tener noticias bien importantes
irrelevantes, ¿no? Que tengan, que están relacionadas con el sector de la construcción, arquitectura y sector inmobiliario principalmente, diseño de interiores, que nos sigan en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram y Facebook, y que por favor nos acompañen dentro de 15 días para un nuevo webinar de la República Inmobiliaria. Esta noche nuevamente agradezco a Gabriela y a Rodrigo por acompañarnos, les agradezco enormemente por la información que nos trasladaron, y bueno, siempre serán bienvenidos por si tenemos una segunda parte para tratar este tema de la vivienda social. A ambos muy buenas noches, a quienes nos están viendo desde sus casas, de sus oficinas, de su lugar en el tráfico, también les agradezco enormemente. Mi nombre es Braulio Palacios y nos vemos en unos 15 días en el próximo webinar de la República Inmobiliaria.